Hoy día vamos a hablar respecto de la carta del carro y la corporalidad. Creo que es lejos la carta más interesante para hablar de la integración de masculino y femenino, de nuestros distintos potenciales energéticos, de consciente y subconsciente, y de cómo se necesita equilibrio entre estas dos energías o estas dos fuerzas para poder avanzar y encontrar nuestro lugar en el mundo. El carro es una carta que nos habla sobre el proceso de individuación. Podríamos hacer una pequeña reseña, ¿cierto? Desde el loco que está buscando su camino entre las infinitas posibilidades, el mago que empieza a definir su realidad en base a sus creencias, a sus emociones, sus necesidades y sus deseos, y a partir de ese momento surge el yo como principio organizador de la identidad, pero también de la realidad, porque es ese yo el que observa, el que decodifica, el que integra a través de su autopercepción todo lo que pasa a su alrededor. En la medida que yo cambio, también se transforma mi realidad. En la medida que yo me integro, mi realidad también se visualiza de una manera más íntegra, de una manera más coherente, de una manera más rica, más profunda. Siempre que entendemos que podemos transformarnos a nosotros mismos, podemos transformar nuestra realidad. Hay una correspondencia entre los cambios que yo puedo hacer a nivel de personalidad, a nivel de autoconciencia, y los cambios que puedo hacer en relación a la realidad que me construyo. En cambio, si yo digo, bueno, yo soy así, la vida es así, estoy renunciando a mi poder creador, estoy renunciando a la capacidad de transformar y de modificar mi autoimagen y también la realidad que yo habito. Este tipo de personalidades no nos sirve. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como consultantes, al momento de enfrentar el tarot, no podemos preguntar, ¿y qué me va a pasar? ¿Y qué va a pasar con esto? Como si no fuéramos sujetos activos de nuestra propia vida, como si fuéramos muñecos del destino que no quieren asumir una responsabilidad personal y no quieren hacerse conscientes de que todo lo que vivimos tiene una relación directa entre lo que yo pienso, lo que siento, lo que me pasa y lo que finalmente se manifiesta. Cuando tomamos esta actitud pasiva, es la actitud de la víctima, es la actitud del ego, es la actitud del que no se sabe o no quiere saberse a sí mismo como un creador en potencia. ¿Por qué? Porque no quiero asumir la responsabilidad de ser yo quien crea sus propias circunstancias, me sale más fácil victimizarme, me sale más fácil culpar a otros, me sale más fácil no asumir esa responsabilidad. Y luego ese proceso de individuación, que va desde el 1, ¿cierto?, al 22, o del 1 al 21, si lo queremos ver, el fin último del mago es llegar a la realización del mundo. El fin último del mago es conectar con sus potenciales al máximo nivel, realizarse y poner sus dones al servicio del mundo y de la construcción de una realidad más rica, más íntegra, donde cada uno hace su parte y de esa forma creamos una realidad que es mejor. Sin embargo, estamos todos en un proceso de evolución, de avance, de retroceso y un paso importante entre el 1 y el 7, ¿cierto? Es que todo eso que estaba en potencia en el mago, porque estaba contenido, estaba concentrado en un punto, en el 7, que es el arcano 7 correspondiente al mago, esa energía se despliega. Es una energía que se moviliza, es un número activo. El 1 también es un número activo, pero en el 7 es un número que tiene una vibración más alta, que nos proyecta hacia el mundo. Por eso cuando hablamos del carro, hablamos de viaje, hablamos de cambio de casa, cambio de trabajo, hablamos de éxito, porque es ese sujeto que inicialmente estaba en potencia, que podría ser esto, podría ser aquello, se pone en movimiento y saca a relucir esos talentos, los desarrolla. ¿Ya? Otro factor importante es entender la carta que viene antes del carro, que es la carta de los enamorados, y la carta del sumo sacerdote, 5 y 6 respectivamente. ¿Por qué? Porque en el sumo sacerdote todavía estamos en una situación donde hay una jerarquía, donde hay personas o saberes o instancias superiores donde yo todavía me veo a mí mismo como pequeño y hay un otro que me dice, me muestra la realidad, me muestra la verdad, me muestra lo que es mejor para mí, entre comillas, y hay un otro al que yo le doy autoridad, que puede ser un médico, que puede ser un profesor, que puede ser un sacerdote, que tiene que ver mucho con los valores familiares también, porque la familia, la emperatriz y el emperador, como que comulgan con los valores del sumo sacerdote, y yo me veo a mí mismo de una manera más pequeña. Es necesario esa jerarquía dentro de nuestro aprendizaje, porque siempre va a haber alguien que sabe más que nosotros, siempre va a haber alguien que tiene más experiencia, pero llega un minuto, cuando pasamos del 5 al 6, que yo ya me reconozco como un sujeto válido y empiezo a relacionarme con las personas de igual a igual. Empiezo a relacionarme con mis pares, empiezo a tomar decisiones, empiezo a definir mis gustos y preferencias, y de esa forma lo que hago es empezar a caminar de acuerdo a mi propio criterio.
Un criterio que puede ser un poco adolescente, un criterio que adolece un poquito quizás de la experiencia, pero tenemos mucho camino por recorrer todavía donde vamos a entender las consecuencias de nuestros actos, vamos a aprender a madurar, vamos a aprender a respetar los ciclos de la vida, pero para eso falta. En el 6 todavía tengo esa conciencia de que yo, finalmente, de que yo puedo, ¿cómo decirlo? Yo puedo transformarme a través de mis gustos, yo puedo ir eligiendo la persona que me gusta, mis actividades, la ropa, lo que como, lo que pienso, lo que consumo. Y en ese acto de decidir, yo estoy jugando a libre albedrío, ¿no? Estoy siempre jugando un poco a definir, y algo que tenemos que aprender es que toda decisión conlleva una consecuencia y esa consecuencia se va a ver graficada en el 7, ¿ya? Si yo no elijo, por ejemplo, si yo me encuentro con una carta como los enamorados o cualquiera de los 6 de los 4 elementos invertida, significa que yo estoy en una parálisis, estoy en una disyuntiva, en una contradicción que no se resuelve mientras no tomo una decisión y no elijo A o B, este camino o este otro camino. Si estamos en el 7, significa que ya tomamos una decisión, significa que ya decidimos este lado o este lado y proyectamos nuestra energía hacia allá. Y hay un convencimiento, hay una convicción de que este es el camino para mí, que este es el camino que me permite avanzar, este es el camino que me permite realizarme. Por eso siempre decimos que en los enamorados, más que elegir a alguien o más que elegir algo externo, yo me elijo a mí misma. Elijo qué versión de mí quiero ser. Si yo elijo este camino o elijo a esta pareja, estoy eligiendo una versión de mí, porque si eligiera otra versión de mí, elegiría a otra persona u otro trabajo, otra opción de vida. Si yo me elijo a mí misma, por ejemplo, si yo te digo, tengo dos parejas, una me ofrece irnos a recorrer el mundo libremente y otra me ofrece quedarnos y establecer una vida tranquila. Y yo elijo quedarnos y yo estoy eligiendo esa parte de mí que va a vivir una vida estable, tranquila, con un marido, con hijos, con familia, y no estoy eligiendo a la parte de mí que se iría a recorrer el mundo y a vivir la aventura. Por eso son decisiones excluyentes y por eso cuesta tanto tomar decisiones, porque uno dice, lo quiero todo, quiero esto otro. Y ese pensamiento es propio de la adolescencia. En la adolescencia nosotros creemos que podemos tenerlo todo. Cuando vamos creciendo nos damos cuenta que para poder avanzar y crecer, yo tengo que tomar decisiones. Y esas decisiones se movilizan desde el 7 en adelante. Luego va a venir el 8, que nos va a mostrar un poco los pros y los contras, el 9, el 10, y así vamos a ir avanzando. En el 7, ya que estamos hablando de corporalidad, lo que pasa es que integramos energía masculina y femenina, materna y paterna, consciente y subconsciente. ¿Por qué? Si se fijan en la simbología tradicional de la carta del carro, vamos a encontrar dos caballos, que ya nos habla de una dualidad. Vamos a encontrar uno rojo y uno azul, o uno blanco y uno negro, simbolizando la energía masculina, racional, activa, o la energía femenina, instintiva, natural, receptiva. Podemos encontrar el arquetipo de la luz en el blanco, el arquetipo de la sombra en el negro. Siempre está esa polaridad y es el sujeto, la persona en desarrollo, la que tiene que tomar las riendas del carro y definir si va hacia allá, si va hacia acá, y tratar de armonizar estas dos polaridades y ponerlas al servicio de este camino que esa persona ha elegido. Cuando yo no tengo armonía entre masculino y femenino, consciente y subconsciente, cuando yo no puedo abrazar a mi mamá y a mi papá dentro de mi corazón, lo más probable es que este carro se descarrile, que tome un rumbo que me saque del centro, que me aleje del centro y que en el fondo me empiece a mostrar un aspecto de mí como un poco vehemente o indeciso o contradictorio. ¿Por qué? Porque para que este carro avance, esto es igual que una flecha, no tiene que haber contradicción, tiene que haber una meta y avanzar en esa dirección. En el fondo lo que el carro hace es ir a encontrar su lugar en el mundo. Antes de esto, estamos como jugando, porque somos niños, porque somos adolescentes, porque dependemos de nuestra familia, de nuestros padres, estamos en construcción. Pero acá es como cuando uno tiene, no sé, 20, 21 años y dice, ya, esto es lo que voy a estudiar, a esto me voy a dedicar. Independiente que después cambiemos de opinión, independiente que la vida da muchas vueltas, hay un momento de la vida, que suele ser en la juventud, donde yo tengo toda la fuerza y convicción de que hacia allá quiero ir. Y quizás me equivoco, quizás llego a mitad de camino y me pierdo, pero en el momento sentimos ese impulso, sentimos ese llamado. Sin embargo, si yo no tengo armonía entre la fuerza energía masculina y la fuerza de la energía femenina, voy a estar trastabillando constantemente. Y eso a nivel corporal se expresa como desarmonía. Puede que haya un lado de mi cuerpo, de mi energía, que sea muy power, y haya un lado de mi energía que sea muy débil. Si hay equilibrio entre masculino y femenino, yo voy a saber cuándo actuar y voy a saber cuándo entrar en la quietud.
Incluso los problemas como, por ejemplo, para dormir, cuando una persona es muy hiperactiva y en la noche no puede bajar las revoluciones y entrar en el descanso, también tienen que ver con un desequilibrio. Es como que tengo tanta energía, tanta masculina. Eso lo encontramos en todos los 7 en general, pero se nota muy fuerte, por ejemplo, en el 7 de espadas, en el 7 de bastos, que son elementos masculinos, que hay mucho movimiento, mucha vibración, mucha vehemencia en el movimiento. Cuando encontramos ese tipo de contradicción, porque un carro invertido tiene que ver con alguien que está avanzando, pero como que a mitad de camino pierde un poco el rumbo y se pregunta a dónde iba, a qué venía yo, en qué estaba, y como que quiere probar que es capaz, y quiere probar que tiene todo este impulso y toda esta capacidad, pero le falta claridad, le falta enfoque, le falta una meta, le falta sabiduría, le falta raíz. Y eso es un desequilibrio entre masculino y femenino. Cuando hay equilibrio entre masculino y femenino, tenemos una parte de nosotras que está conectada con el cuerpo, con la sabiduría, con la naturaleza, con los ciclos, con las emociones, con el subconsciente, y tenemos otros aspectos que están conectados con la mente, con lo lúcido, con lo racional, con lo consciente, con la actividad consciente. Si hay equilibrio, todas mis acciones van a tener este trasfondo profundo emocional, de contenidos emocionales, y no va a haber desconexión entre lo que yo hago afuera y cómo me siento adentro. Pero si yo no tengo una buena comunicación entre mi afuera y mi adentro, entre mi consciente y mi subconsciente, entre mi masculino y mi femenino, voy a entrar en contradicción. Puedo ser una persona profundamente errática, una persona hiperactiva, una persona que siempre está en movimiento, que no sabe cómo quedarse quieta, que no sabe escuchar, que no sabe descansar, que no puede gestar. Por ejemplo, hay personas que somos, y me reconozco, sumamente apuronas, como que queremos todo para allá y no pensamos, por ejemplo, que las cosas requieren un tiempo. Es como un poco lo que nos muestra el 7 de oros, que combina la vehemencia del 7 con la calma y la parsimonia de los oros, que son más lentos. Porque materializar un proceso en esta realidad 3D toma más tiempo que solo pensarlo y que solo desearlo. Por eso el 7 de espadas y el 7 de bastos son cartas muy rápidas, pero el 7 de oros no. El 7 de oros requiere tiempo y pone a prueba nuestra paciencia, nuestra perseverancia, pone a prueba nuestra capacidad de sostener el proceso a lo largo de todo el proceso y no frustrarnos y dejar todo botado, incluso antes de ver los resultados. Entonces, de repente, esta energía del 7 de oros que tiene que ver con el carro, porque todos los 7 tienen que ver con el carro, incluido el 17 también, que es la carta de la estrella, que después la vamos a ver más en detalle. Son cartas que en el fondo, claro, es como el elemento va tomando fuerza, yo me hago cargo de mi espada, yo me hago cargo de mi basto, yo me hago cargo de mis copas, yo me hago cargo de mis oros y voy por la vida, y en el camino puede que note el desequilibrio. Voy muy rápido, no sé a dónde voy para allá, voy para acá, pierdo el rumbo, me desequilibro, no sé hacia dónde ir, no sé hacia dónde avanzar. Es un trabajo que requiere una alineación interna. Una clave para entender la carta del carro es entender que se forma de la mezcla de 2 más 5 y de la mezcla de 3 más 4. Si lo llevamos a los arquetipos del tarot, vamos a encontrar que 2 más 5 es la combinación de la sacerdotisa y el sumo sacerdote, que son estas dos polaridades del conocimiento y la sabiduría, femenina y masculina, ¿cierto? Y vamos a encontrar, por un lado, quietud y acción, y por el otro lado vamos a encontrar el 3 y el 4, que son la emperatriz y el emperador, el arquetipo de padre y madre, que cuando los abrazamos de forma armónica, nos permite crecer, nos permite proyectar nuestra energía, nuestra voluntad en el mundo. Pero si no hay equilibrio, si simplemente estoy dejándome llevar por mis ensoñaciones o por mi hiperactividad o por mis impulsos, por mi reactividad, no voy a saber quién soy ni a dónde voy, o quizás voy a estar todo el rato ensoñando y no transformando esos sueños en acciones concretas. Entonces ahí es donde el tema del carro hay que llevarlo al cuerpo, es decir, tengo mucha energía, a veces andamos un poco como eléctricos, a veces andamos como un poco desajustados, como que un lado del cuerpo funcionara más rápido y el otro más lento, como que hubiera un bloqueo. Pueden haber incluso, por ejemplo, accidentes cuando una persona es muy hiperactiva y no observa las señales que tiene que parar. Puede haber un accidente de tránsito, puede haber una caída, puede haber en el trayecto, porque tiene que ver con el movimiento, puede haber algún tipo de desbarajuste. También el carro es una carta que se asocia muchísimo con los caballeros del tarot, ¿ya? Porque también los caballeros tienen que ver con una búsqueda, tienen que ver con una proyección de mi identidad en el mundo, tienen que ver con dar a conocer lo que yo soy y la búsqueda de mi propia identidad. Entonces, todos los caballeros están buscando algo distinto.
El de oros, el de espadas, el de copas, el de bastos, cada uno tiene una tarea que hacer en función de su elemento. El carro es como que sintetiza esas búsquedas y lo pone a un nivel más arquetípico como el héroe, por ejemplo, que va a conquistar, que va a buscar su fama, su fortuna, su éxito, el reconocimiento. Vuelvo a recalcar, cuando son arquetipos masculinos, finalmente el reconocimiento que tú buscas es el reconocimiento paterno. Tú quieres que tu padre te vea con buenos ojos. Pero también necesitamos abrazar a la madre, porque no es posible alcanzar el éxito si no hemos hecho las paces con nuestra madre, si estamos criticándola, cuestionándola, si estamos siempre en un gesto de soberbia, nos vamos a perder y no vamos a poder avanzar. Por eso, la que le pone límites al carro es la justicia, que es justamente un arquetipo materno, pero es el arquetipo materno no como la emperatriz que nutre, que cuida, que justifica, que incluso puede malcriar. La justicia es una carta, es un arquetipo femenino que apela a que tú seas la mejor versión de ti mismo. Y nos puede parecer una vieja pesada, nos puede parecer frígida, nos puede parecer mandona, nos puede parecer tirana, pero es porque el ímpetu y la velocidad con la que va el carro no quiere que nadie le ponga límite. Pero es parte del trabajo de la emperatriz y la alternancia de números. Fíjense que todo el tarot es una alternancia entre masculino y femenino, ¿no? El 1 es activo, el 2 es receptivo, el 3 es activo, el 4 tiende al orden y la estructura, el 5 y así. Cuando a ese 7 tú le pones un alto, no reacciona bien. Pero es la única forma de que nosotros veamos que somos responsables por nuestros actos. Tú no puedes ir por la vida atropellando gente o pasando a llevar a otro o imponiendo tu voluntad sin considerar que hay otras personas a tu alrededor, que hay reglas, que hay leyes, que hay, qué sé yo, un ordenamiento que puede ser social, cultural, pero que también es cósmico. La justicia no solo habla de las leyes de este mundo, también habla de las leyes cósmicas que nos ayudan a mantener el ritmo, que nos ayudan a mantener el equilibrio, que nos ayudan a mantener la perspectiva de que somos parte de algo mayor. Importante también para el carro el tema de la hiperactividad, ¿cierto? El exceso de movimiento, no sabemos alternar el reposo, el tema del insomnio, el sobrepensamiento, la rumia mental. ¿Qué otra cosa podríamos mencionar? Es una carta que si tiene que identificar, es más bien joven, ¿cierto? Es como una etapa de nuestra vida en la que tenemos mucha energía, en la que queremos hacer muchas cosas. Quizás si estamos más cerca del ermitaño no nos vamos a ver lo mismo. Si estamos en la misma, si estamos más cerca de, no sé, los 40 no vamos a sentir la misma energía que a los 20. Pero hay ahí un ímpetu, hay una voluntad de conquistar el mundo, de encontrar mi lugar en el mundo. Para encontrar tu lugar en el mundo, la clave es que tú tengas bien claro de dónde vienes, cuál es tu raíz, a dónde perteneces, que tengas una buena crianza en el fondo, hayas sido amado, nutrido, cuidado, para que cuando salgas al mundo no salgas en un estado de carencia y orfandad, como buscando el reconocimiento que no tuviste en tu hogar, sino que salgas al mundo como un acto natural de quien terminó una fase de su desarrollo y ahora tiene que ir a buscar otros aspectos, en este caso masculinos, para seguir creciendo. Pero si salimos al mundo desde la rabia, desde el rencor, desde el exceso de vehemencia, es porque muchas veces en nuestro aspecto femenino, nutricio, no tuvimos una madre, no tuvimos un hogar, no tuvimos una raíz y estamos profundamente enojados y queremos probarle al mundo que yo merezco, que yo soy capaz, pero no funciona así. No funciona saltándose la parte femenina y yendo directo al masculino. Tenemos que tener armonía entre estos dos espacios, el espacio interior y el espacio exterior. Si yo, por ejemplo, soy una persona excesivamente cuidada, mi familia me sobreprotege, quizás nunca voy a poder hacer ese gesto de tomar mis propias decisiones, de salir al mundo, de asumir las consecuencias de mis actos, porque mi familia me va a tender a tener ahí como controlada, ¿no? Como, ¿para qué te vas a ir de la casa? Pero mejor cría a los niños en la casa, pero mejor trabaja desde acá, pero ¿para qué vas a viajar tan lejos? Es como que ese movimiento se ve como un peligro. Entonces, muchas personas no se desarrollan porque hay un exceso de energía femenina. Estamos adentro, estamos siempre como en gestación y no estamos afuera. Y para aquellas personas que solo viven afuera, que al final del día, de todo el ruido, de todas las luces, de todo el humo, no tienen un hogar interior donde volver, no tienen vínculos con los cuales nutrirse, no tienen espacios donde enraizarse. Por eso tiene que haber equilibrio entre estas dos energías. A nivel corporal lo vamos a notar en la lateralidad del cuerpo, izquierda, derecha, adelante y atrás. Vas a notar que un lado de tu cuerpo funciona con más fuerza que el otro seguramente, que hay un lado que tiende más, qué sé yo, al accidente, a la enfermedad. Vas a notar que hay un lado que es más pasivo, por decirlo así.
Ahora, depende mucho de tu lateralidad, desde el enfoque que lo trabajemos. Yo personalmente lo trabajo desde el enfoque biológico, así que tenemos una mirada súper específica de lo que es femenino y lo que es masculino, pero hay muchas otras disciplinas que lo plantean a la inversa y que además introducen este factor si eres zurdo, si eres diestro, cuál es el hemisferio dominante. Entonces, ahí yo les sugiero que se remitan a la disciplina que les haga más sentido. A mí el enfoque biológico me hace mucho más sentido porque es lo que yo conozco y es lo que yo trabajo y es lo que yo puedo ratificar, por ejemplo, desde la vereda de la sanación, como algo que efectivamente acá está el papá, acá está la mamá y tenemos energía que se comunica. Tenemos energía que está siempre dialogando. Hay un canal central, ¿cierto? Donde está ese encuentro de estas polaridades y que puede también ser un lugar de fricción, la columna vertebral. Si tienes problemas, revisa en qué zona, si hay un choque, porque ahí debiera haber una energía que está alineada y a veces no hay. Energía hacia el lado que te falte, tu columna va a ir a buscarlo, se va a inclinar hacia allá o hacia acá y tienes que revisar si es en la zona pélvica, si es en la zona torácica, si es en la zona cervical. Lo mismo, si la energía tiende a irse para atrás, tiende a irse para adelante, adelante está la energía femenina, atrás está la energía masculina, vas a ir haciendo tus cálculos en base a habitar tu cuerpo conscientemente, en base a la autoobservación y en base también a esta intuición que vamos tomando de las cartas y que vamos tomando de nuestro trabajo corporal.